Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero preguntarte acerca de lo de ayer. ¿Cómo es que seremos reconciliados para ser irreprensibles? Hay un pasaje de Pablo que nos ayuda a dar el primer paso y se trata de Colosenses 1, 21 al 23. Y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Aquí encontramos de nuevo la misma expectativa que hemos visto anteriormente el día de ayer acerca de ser irreprensibles. Es cierto que la segunda venida o el día de Cristo no se nombra explícitamente, sin embargo las palabras presentaros delante de Él y el hecho de que Pablo trata el mismo tema de ser irreprensibles confirman casi con certeza que tiene en mente la misma idea que los tres pasajes que estudiamos ayer: ser irreprensibles en el día de la venida del Señor. No obstante, aquí hay una diferencia notable. Las palabras que permiten hacer la conexión lógica para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él es un infinitivo de propósito. O sea, en otras palabras, el enfoque de Colosenses 1, 21 al 23 no es principalmente que Dios obre en nosotros para hacernos irreprensibles en el día de Cristo. O sea, la razón por la cual digo principalmente es que no excluimos la idea de que la obra reconciliadora y justificadora de Dios en la cruz incluye la intención divina mediante la reconciliación de cumplir la promesa del nuevo pacto, de hacernos irreprensibles en el sentido experiencial, como dice Jeremías 31:33, Ezequiel 36:27, Lucas 22:20. El punto es, ante todo, lo que Dios ha obrado en nosotros a través de la muerte de Cristo, para hacernos irreprensibles en el día de Cristo. Sea lo que sea que signifique ser irreprensibles, se debe al hecho de que Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte. Eso ya fue logrado, ya fue consumado. La reconciliación no es un proceso como lo es la santificación. Tuvo lugar en la cruz, en su muerte. Jesús recibió la ira de Dios en nuestro lugar y ahora no hay condenación, sino reconciliación, aceptación, perdón y adopción para siempre, como dice Romanos 5, 8 al 10 y Romanos 8 del 1 al 3. Si alguien se presenta delante de Cristo irreprensible en su venida, será gracias a la muerte de Jesús que nos reconcilió con Dios. Ahora, somos reconciliados por la fe que persevera, ese es el punto. El argumento prosigue y dice que existe una condición para esa promesa en Colosenses 1:23. Seremos irreprensibles delante de Cristo en su venida si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Eso es lo que Pablo y todos los apóstoles enseñaron. La verdadera fe que reconcilia, la fe que justifica y que salva. No es un instante en el momento de la conversión, es una fe que persevera. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús lo dijo en Mateo 10:22. Y también en Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Si a primera vista pareciera que una fe salvadora se deja de lado en algún momento, podemos concluir que esa fe era falsa y que no constituía una evidencia de nuevo nacimiento.
Y vemos esto en el modo en que Juan habló a quienes parecían cristianos pero abandonaron la fe. Él dice en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No eran de nosotros significa que no nacieron verdaderamente de nuevo, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dice primera de Juan 5:1. Entonces, cuando Pablo dice en Colosenses 1:22 y 23 que quienes han sido reconciliados con Dios van a presentarse delante de Cristo irreprensibles si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, no quiere decir que alguien pueda tener una fe salvadora y luego la pierda. Antes más bien dice que la fe que persevera es en efecto necesaria para la salvación final y que quienes abandonan la fe pues nunca fueron realmente nacidos de nuevo, nunca se reconciliaron verdaderamente con Dios. Ahora, escucha bien, ¿cuáles son las razones para anhelar la segunda venida de Dios? ¿Cuáles son esas razones? Ese es el título de hoy, razones para, para anhelar la segunda venida de Cristo. Te daré muchas escrituras el día de hoy. Por el tiempo no las alcanzamos a leer, pero yo espero de que las estudien, que las lean, anótenlas y estudienlas. En primer lugar, la fe salvadora lleva el fruto del amor que la confirma. Ahora, ¿qué relación existe entre la necesidad de perseverar en la fe y el hecho de ser irreprensibles en el día de Cristo? La relación consiste en que la fe salvadora es la clase de fe que produce amor por el prójimo, ya sea amigo o enemigo. Y el amor, según ha demostrado Pablo, es la forma en que Dios nos hace irreprensibles para el día de Cristo. Como él dice en primera de Tesalonicenses 3:12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, para que sean afirmados vuestros corazones en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si la fe salvadora es real, nos transforma. Eso es lo que enseña todo el Nuevo Testamento. Y ese cambio es fundamentalmente la transformación de un corazón orgulloso y egoísta en un corazón amoroso y humilde. Pablo describe la fe como la raíz del amor en el cristiano. Él dice en Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que nos une a Cristo, que es nuestra justicia, muestra su realidad al obrar por el amor. El fruto de los que aman no es el árbol de la confianza en Cristo. Sin embargo, el fruto sí demuestra que el árbol está vivo y es real. El gran objetivo de Pablo para la conducta de los creyentes es el amor que nace de la fe en el corazón. Pues el propósito de este mandamiento, dice en primera de Tesalonicenses 1:5, es el amor no fingido, nacido de una fe no fingida. Santiago señala el mismo punto en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras de amor, es muerta en sí misma. Y el apóstol Juan señala el mismo punto diciendo en primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y lo dice más claro en primera de Juan 4:8, cuando dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces, el amor en la vida de un creyente es una evidencia no negociable de la fe salvadora. Por eso cuando Pablo ora en Filipenses 1:9 al 11 y primera de Tesalonicenses 3:11 al 13, para que Dios produzca esa clase de amor en la vida de los creyentes,
él pide que Dios confirme a los creyentes en su verdadera fe. Estando ausente ese amor que confirma la fe, sabemos que no toda la fe es fe salvadora. Dice Primera de Corintios 13:2, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En Primera de Corintios 13:2. El amor confirma que nuestra fe es la fe verdadera y salvadora. La fe nos une verdaderamente a Cristo, que es nuestra justicia perfecta. Pedro presenta de manera explícita la idea de la confirmación en 2 de Pedro 1:10 y dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Las cualidades a las que se refiere en el versículo 7 culminan en el amor. El amor es el fruto de la fe, como dice Gálatas 5:6 y Primera de Tesalonicenses 1:5. Y como resultado, la confirmación de la fe y de forma implícita la confirmación de nuestro llamado y elección. Sin embargo, el amor no es perfección. La misma epístola que hace el llamado más explícito al amor como prueba de nuestro nuevo nacimiento, es también la que más insiste en que los creyentes no están exentos de pecar. En su primera epístola, Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama no ha conocido a Dios, como acabamos de leer en Primera de Juan 3:14 y Primera de Juan 4:8. Pero, no obstante, en la misma epístola Juan dice también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Primera de Juan 1:8-9. Por consiguiente, la evidencia no negociable de la fe por la que Pablo ora no es un amor sin pecado, antes más bien es un amor auténtico que revela la autenticidad de la fe salvadora, un amor imperfecto que confirma la fe en un Salvador perfecto cuya santidad es contada como nuestra. Ahora, número 2, sin culpa por medio del amor imperfecto. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora podemos retomar los 3 pasajes que crean mucha inquietud, que es Filipenses 1:9-11, Primera de Tesalonicenses 3:11-13 y Primera de Tesalonicenses 5:23, que estudiamos el día de ayer. Y me permito sugerir una solución al desconcierto que tal vez tengas, que la condición irreprensible de los cristianos en el día de Cristo, por la que Pablo ora, se refiere a la perfección sin pecado que tenemos en virtud de la justificación por la fe. O sea, el amor confirma que nuestra fe es fe verdadera y salvadora, y se refiere a la condición irreprensible, imputada, que nos es dada de perfección en santidad, la cual tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo por la fe. Sin embargo, esa condición irreprensible y sin pecado es real solamente si está confirmada en la vida del creyente por una transformación genuina del egoísmo orgulloso al amor humilde. Eso significa que Pablo ora por amor en los corazones de los creyentes. Por eso confirma su fe salvadora. Es lo que confirma que están unidos a Cristo y que por lo tanto son contados como irreprensibles mediante la imputación de sus perfecciones. Ahora, ¿qué podemos decir entonces de las palabras que conectan, que subrayamos anteriormente? Cuando dice Filipenses 1:9-10,
para que seamos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. O como dice Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13, para que sus corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad en la venida del Señor. Y como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que Dios los santifique para que sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. El planteamiento es el siguiente: estos conectores, estas escrituras, demuestran que el amor real, práctico y manifestado es un requisito no negociable para ser hallados irreprensibles en el día de Cristo. Sin embargo, esto es así, no porque ser irreprensibles defina ese amor. Nuestro amor no constituye nuestra condición irreprensible. Nuestro amor confirma que somos irreprensibles porque nuestra fe nos une a Cristo, quien nos reconcilia con Dios y es irreprensible. La verdadera fe obra por el amor, como dice Gálatas 5:6. Por lo tanto, el amor es la confirmación necesaria de la fe, y la fe nos une a Cristo, que es nuestra justicia perfecta. Por lo tanto, el amor confirma nuestra condición irreprensible. No hay tal sin amor. Por consiguiente, Pablo no está orando por algo opcional o secundario. Él está orando por lo que es necesario si hemos de presentarnos ante el Hijo del Hombre. Debe haber en nosotros un amor real, aunque imperfecto, que conforme que somos verdadera y perfectamente irreprensibles en Cristo, que lo confirme. Hay una ilustración del rey Salomón acerca de esta confirmación. Recordemos la historia de las dos mujeres rameras que se presentaron ante el rey Salomón con un bebé, cada una afirmando que era suyo. La historia está en Primera de Reyes 3:16 al 27. Y ellas pidieron al rey que mediara como juez. Salomón mandó que le trajeran una espada y que dividieran al niño en dos para dar una mitad a cada mujer. Y la verdadera madre exclamó: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates, en Primera de Reyes 3:26. Y Salomón dijo: dad a aquella el hijo vivo, ella es su madre, en Primera de Reyes 3:27. ¿Qué buscó Salomón en ese día de juicio? Él no estaba buscando obras que produjeran o causaran la maternidad, sino obras que la confirmaran. Cuando esas mujeres se presentaron delante del rey, su maternidad ya era un hecho. No se trató de poner en duda ese hecho. El juicio no produjo la maternidad. Tampoco las mujeres podían hacer nada en absoluto para crear la maternidad. El día en que los cristianos seamos juzgados, Dios no busca obras que hayan comprado nuestro perdón en el tribunal del juicio. Él busca obras que demuestren que ya disfrutamos de nuestro perdón. La compra de nuestro perdón fue la sangre de Jesús, que es suficiente una vez y para siempre para cubrir nuestros pecados. Y el medio para tomar esto es la fe y solo la fe. Las obras resultantes solo confirman la fe, porque la fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:26. Ahora, ¿por qué no irreprensibles como los líderes, como los ancianos? Una pregunta crucial que alguien podría hacer es: ¿por qué lo complicamos tanto? ¿Acaso no ves que la palabra irreprensible en el Nuevo Testamento se aplica a personas imperfectas en este mundo, incluso antes de la segunda venida? ¿Por qué no tomar el término irreprensibles en la segunda venida como referencia en otros pasajes a los cristianos imperfectos en el presente? ¿Por qué insistir en que ser irreprensibles antes de Cristo en su venida se refiere a la condición irreprensible imputada que nos es dada, que tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo? Y estas son buenas preguntas, porque es cierto,
Irreprensibles y sus términos afines aluden a cristianos imperfectos en la vida presente. Por ejemplo, la santidad es algo que debemos tener ahora o no veremos al Señor, como dice Hebreos 12:14. Los cristianos deben ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, dice Filipenses 2:15. Y también solo pueden servir como diáconos los que también sean sometidos a prueba primero si son irreprensibles, dice Pablo en primera de Timoteo 3:10. Y también dice en Tito 1:7, es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra se traduce irreprensible también en primera de Timoteo 3:10, en primera de Corintios 1:8, como también en Colosenses 1:22. O sea, Pablo siempre se esforzó por mantener su conciencia limpia o sin ofensa. En Hechos 24:16, él lo dice también. Zacarías y Elizabeth, ellos, dice la Biblia en Lucas 1:6, que anduvieron irreprensibles en los mandamientos. Pablo le dijo a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses 2:10, ustedes sois testigos de cuán irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. De modo que la pregunta es, ¿por qué crees que irreprensibles en la venida de Cristo se refiere a ser irreprensibles en la imperfección en lugar de la perfección que tenemos gracias a nuestra unión con Cristo? Es evidente que en el párrafo anterior el término irreprensibles no supone perfección, sino ser libres de reproche en el mundo, con un hábito relativamente maduro de mantener las cuentas cortas por medio de la confesión del pecado y de una vida mayormente victoriosa sobre la tentación. ¿Por qué no dar por hecho que es esto lo que Pablo pide cuando ora para que seamos irreprensibles en el día de Cristo, como las escrituras que estudiamos ayer? La respuesta tiene dos partes. En primer lugar, no todos los cristianos son, de hecho, imperfectamente irreprensibles, en el sentido de lo que se requiere, por ejemplo, de los diáconos y los obispos. En segundo lugar, Pablo promete que Dios asegurará de que todos los cristianos, no solo uno, estarán delante de Cristo irreprensibles en su venida. Ahora, escucha esto es muy importante. Esto es la parte central del estudio de hoy. Número uno, cuando Cristo venga, no todos los cristianos cumplirán con los requisitos de ser irreprensibles al nivel que lo están los diáconos. Es improbable que Pablo haya dicho que los diáconos, en primera de Timoteo 3:10, y los obispos, Tito 1:7, deben ser irreprensibles para poder oficiar en la iglesia si todos los creyentes son irreprensibles. Además, Pablo describe a algunos maestros que llegan a el día del juicio y sufren pérdida porque edificaron sobre el fundamento de Cristo con artimañas, con doctrinas humanas que no son material verdadero, genuino para edificar una iglesia sana y saludable. Y Pablo dice que esos cristianos sí serán salvados como por fuego, pero lo que ellos edifiquen será quemado, sufrirán pérdida. Dice en primera de Corintios 3:12-15, y si sobre ese fundamento de Cristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la venida de Cristo la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. El punto que nos ocupa es que
Pablo describe a estos maestros como irreprensibles en el día de Cristo, no porque cumplan con los requisitos para el diaconado y anden en madurez. Sin embargo, puesto que son salvos, sabemos que están delante de Cristo irreprensibles, porque la gracia de Cristo los cubre, en el sentido de ser contados como justos por causa de Cristo. Ellos verdaderamente nacieron de nuevo, tenían una fe auténtica. El amor por el prójimo caracterizaba sus vidas de servicio, pero no obstante sus ministerios eran defectuosos y algunos aspectos de su corazón imperfectos. Los cegó para no ver la insensatez de edificar con madero, con heno y hojarasca. En segundo lugar, o segundo punto, es que las promesas gloriosas nos ayudan a amar la venida del Señor. Esta es la segunda parte de la respuesta acerca de por qué ser irreprensibles en el día de Cristo se refiere a ser perfectamente irreprensibles en Cristo, la cual se confirma por el amor imperfecto en nosotros. Pablo promete que Dios producirá en todos los cristianos esa condición irreprensible. La misma fidelidad de Dios lo garantiza. Eso constituye una gran motivación para amar la venida del Señor. Después de pedir en oración que Dios santifique a los creyentes y los guarde irreprensibles por completo en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Pablo nos anima poderosamente afirmando que la fidelidad de Dios hará todo esto. Él dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es una promesa gloriosa que nos ayuda a amar la venida del Señor. Dios nos guardará irreprensibles. Esto va a cumplirse, va a ser guardado. Vas a ser tú y yo guardados. Vas a estar delante de Cristo en su venida sin culpa, ni falta alguna. No porque seas perfecto en ti mismo o lo sean tus ministerios, sino porque eres guardado en Cristo Jesús con sus perfecciones de Él que cuentan como tuyas. Tu santificación confirma tu fe y tu fe es el instrumento por medio del cual estás en Cristo. Eso está asegurado. Dios lo hará. Por eso tenemos la confianza de que somos llamados en la venida de Cristo. Pablo nos presenta la misma promesa inconmovible con más vehemencia aún en Primera de Corintios 1:7 al 9. Dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, quédate con esto, muy atentos aquí. En otras palabras, las oraciones de Pablo pidiendo que nuestro amor abunde para que seamos hallados irreprensibles en el día de Cristo, como dice Filipenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 3:13, serán contestadas. Dios nos llevará irreprensibles hasta el día de Cristo. Esa es una promesa para todos los cristianos verdaderos, no para algunos nada más, como los que han alcanzado la madurez o cumplen los requisitos para el diaconado. No, esa promesa es aún más poderosa que la de Primera de Tesalonicenses 5:24, porque Pablo no solo la fundamenta en la fidelidad de Dios, sino que también la conecta con nuestro llamamiento. Y sabemos la forma de razonar de Pablo. Él dice en Romanos 8:30: y a los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras,
al conectar esta promesa con nuestro llamamiento, Pablo declara que es absolutamente segura y podemos añadir a la cadena de certezas o de certidumbre lo que dice: a los que llamó, a estos también sustentó irreprensibles en el día de Cristo. Vas a ser guardado, vas a estar delante de Cristo en su venida sin culpa ni falta alguna. Si permaneces, si perseveras, Él perfeccionará la obra que comenzó. Y Pablo vuelve a hacer la misma promesa en Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que Dios comenzó en cada creyente es la obra de fe, de amor y santidad. Él continuará sin falta esa obra en todos sus elegidos. Él terminará la obra de santificación al punto que todos los creyentes daremos evidencia en el día de Cristo de que su fe es real y que en Jesucristo estamos completos. Y hay una promesa más de Dios que también fortalece nuestra esperanza, que se encuentra en la carta de Judas. Judas 24 y 25, el verso 24 y 25. Recuerden que Judas tiene versículos, no capítulos. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aunque esta es una doxología, una glorificación en lugar de una promesa directa, tiene la fuerza de una promesa. Judas celebra la gloria de Dios en guardarnos y presentarnos sin mancha, que es la manera en que él identifica a los cristianos al principio de su epístola. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. En Judas, versículo 1. Esto quiere decir que guardados por Dios. Esta es nuestra identidad. Somos llamados y somos guardados. A quienes Dios llama, Él guarda. La doxología final de Judas se eleva con la gloria y majestad, imperio y potencia de Dios al celebrar su obra en dos direcciones: guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y Él lo hará. Pablo basa la promesa en la fidelidad de Dios. Judas la basa en su gloria, majestad, imperio y potencia. La gloria de Dios garantiza la protección de los que ha llamado. ¿Para qué? Pues para que seamos irreprensibles y tengamos gozo en la venida de Cristo. Pero, ¿cómo es una conciencia limpia y un amor más intenso por la venida de Cristo? La respuesta a la pregunta de por qué creo que la oración de Pablo para que seamos irreprensibles en la venida de Cristo se refiere a la perfección de Cristo, que es contada como nuestra, y no a una condición irreprensible e imperfecta requerida, por ejemplo, de los obispos y diáconos, es: número uno, que no todos los verdaderos cristianos serán irreprensibles en ese grado cuando Cristo venga, pero aún así, número dos, todos los cristianos verdaderos se les promete a todos que Dios los presentará irreprensibles en aquel día. Por consiguiente, los pasajes que hemos denominado inquietantes desde el día de ayer y desconcertantes, como es Filipenses 1:9 al 11, Primera de Tesalonicenses 3:11 al 13 y Primera de Tesalonicenses 5:23, no deberían inquietarnos ni desconcertarnos, sino más bien intensificar nuestro amor por la venida de Cristo. Estos pasajes nos muestran cómo deberíamos orar para que Dios haga la obra de hacer crecer el amor en nuestros corazones, lo cual confirmará el hecho de que Cristo nos ha llamado a su reino.
Los pasajes también nos señalan las múltiples promesas según las cuales Dios confirmará sin falta a sus llamados como irreprensibles en el día de Cristo. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La gloria, la majestad, dice Judas 24, el imperio y la potencia de Dios garantizan que sus llamados seamos guardados de caer en incredulidad y seremos presentados irreprensibles delante de la presencia gloriosa de Cristo con gran alegría. Por eso, esa es nuestra oración hoy, que creamos estas promesas, que anhelemos esa alegría venidera y que amemos la venida del Señor, porque, escúchalo bien, eso lo veremos mañana, porque no solamente seremos irreprensibles, sino que seremos perfeccionados en mente, corazón y cuerpo. Estudia, lee la palabra de Dios. Por eso hoy no olvides que hay razones para anhelar la segunda venida de Cristo. Estúdialas. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Gracias, gracias por motivarnos aún más a través de tu palabra, porque es la única que nos da vida, que nos edifica, porque tus palabras son espíritu y son vida, porque tú eres la palabra, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la palabra eres tú. Todo se creó por la palabra, por ti, porque todo fue creado por ti, por medio de ti, para ti, y todos somos creación tuya, Señor Jesús, que tú eres la palabra viva que habita en nosotros, el verdadero maná del cielo que nos alimentan, fortalece, fortifica el espíritu para diariamente buscar más de ti, para darnos cuenta de que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, para que aprovechemos cada instante para hacer esa luz que refleje tu gloria, para glorificarte en cada momento. Por eso, gracias por las razones que nos das el día de hoy para anhelar tu venida, Señor. Que tú aumentes el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, llevando nuestra cruz diariamente y siguiéndote como tú nos lo mandas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra. Solamente a ti, Señor, que tú eres el único digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Señor, por prometernos guardarnos irreprensibles para la venida tuya, porque quien lo hace eres tú. Cuando nos vistes de esas ropas de justicia y nos cubre la inmundicia de nuestros pecados, el Padre ve tu justicia, el Padre ve tu santidad, no la nuestra, sino la tuya, para guardarnos para esa segunda venida. Y hoy nos das las razones del por qué, porque el amor cubre multitud de faltas, y tú amaste de tal manera al mundo que dejaste todo y viniste a salvar al mundo, no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.